Esta tarde, en el marco de la séptima jornada por la inclusión de la red de museos para la atención a personas con discapacidad y el Día Nacional del Sordo, el Museo Nacional de San Carlos presenta la conferencia Museos Inclusivos, Museos Sensibles, Ver, Escuchar y Tocar, presentada por la doctora Miroslava Cruz Aldrete. La doctora Miroslava Cruz Aldrete es licenciada en Educación Especial en Audición y Lenguaje por la Escuela Normal de Especialización. Tiene estudios de Neuropsicología Infantil por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza UNAM. Doctora en Lingüística por el Colegio de México con la tesis Gramática de la Lengua de Señas Mexicana. Ha colaborado con la Dirección de Educación Especial del Distrito Federal, del Estado de México, del Estado de Jalisco y del Estado de Morelos, en cursos de capacitación docente y como investigadora en la propuesta del modelo de educación bilingüe para el sordo. Ha sido docente de la licenciatura en Lingüística en varias universidades y actualmente se desempeña como profesor investigador de tiempo completo en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, formó parte del grupo de expertos académicos del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad, miembro del Comité Asesor para favorecer el acceso a las personas con discapacidad a los sitios arqueológicos. Ha participado en varios congresos nacionales e internacionales, exponiendo principalmente sobre los siguientes temas: el análisis gramatical de la lengua de señas mexicana, la adquisición de la lengua de señas mexicana como primera lengua, los retos para la enseñanza del español en su forma escrita como segunda lengua, y la planeación y ejecución del modelo bilingüe bicultural para la educación del sordo en México. Asimismo, ha colaborado en la difusión de la lengua de señas mexicana y de la educación del sordo, atendiendo en entrevistas a diversos medios de comunicación. Ganadora del segundo lugar en el concurso de investigación sobre discapacidad en México en 2011, otorgado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la UNAM, en la categoría de discapacidad auditiva, con el trabajo titulado La inclusión educativa de la comunidad sorda en el nivel educativo medio superior desde la diversidad lingüística y cultural. Cuenta con varias publicaciones en revistas nacionales e internacionales, así como capítulos en libros de psicología de lingüística, coordinadora de los libros Manos a la Obra, Lengua de Señas, Comunidad Sorda y Educación, publicado en 2014, y Habla del Silencio, estudios interdisciplinarios sobre la lengua de señas mexicana y la comunidad sorda en 2017. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Soy Miroslava Cruz Aldrete, profesora e investigadora de tiempo completo de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Antes de dar inicio a mi charla Museos Inclusivos, Museos Sensibles, Ver, Escuchar y Tocar, quiero agradecer al personal del Museo Nacional de San Carlos su invitación a exponer algunos puntos sobre la accesibilidad de los museos para los grupos vulnerables, entre los que se encuentran las personas con discapacidad y también las personas usuarias de una lengua originaria, en donde podemos encontrar a los miembros de las comunidades indígenas y también a los miembros de las comunidades sordas. Habría que destacar que el Museo Nacional de San Carlos desde hace varios años ha mostrado un interés particular por transformar este espacio, el museo, en un espacio de puertas abiertas a la diversidad, a la inclusión. Y de ahí su búsqueda constante por lograr en los hechos ser un museo inclusivo. Son varios los ejemplos que podemos ofrecer o que puedo ofrecerles con respecto a la posición que tiene el Museo Nacional de San Carlos con respecto a la inclusión de las personas con discapacidad o a los miembros de los grupos vulnerables. Uno de ellos, y el cual quiero resaltar, es la exposición temporal sobre la obra de Germán Gedovius. Germán Gedovius, un pintor sordo, muy importante dentro de la plástica mexicana y que con este rasgo de la sordera sin duda debía de ser un pintor reconocido no solo por los oyentes sino principalmente por la comunidad sorda, por lo que implica figuras de la talla de este pintor dentro de los miembros de la comunidad sorda. La lengua de señas mexicana ha tenido un lugar importante dentro de las exposiciones que se realizan en el Museo Nacional de San Carlos. Un ejemplo, como ya mencionaba, en la obra del pintor Germán Gedovius, pero también podemos ver que existen otros elementos, otras actividades o otros proyectos en los cuales involucra el uso de la lengua de señas mexicana.
Uno de estos trabajos que se impulsan desde el museo es nuestro acervo en un minuto, en donde podemos ofrecer algunos videos en donde aparece el recuadro con un intérprete, lo cual nos habla del papel que le conceden, o de, más bien de visibilizar la lengua de señas mexicana y cómo es que de esta manera se pretende llegar a otros públicos en este sentido, en este caso, al público sordo usuario de una lengua de señas. Pues bien, estos solo son unos ejemplos del trabajo que realiza el personal del Museo Nacional de San Carlos por hacer de este recinto un espacio de inclusión, un espacio en donde todos podamos gozar de estas experiencias estéticas independientemente o no de tener una discapacidad o de contar con una lengua diferente o de el bagaje cultural que tengamos, simplemente porque el arte es una expresión de los seres humanos al cual todos tendríamos que tener acceso sin temor a equivocarnos, sin temor de llegar a un lugar en donde pareciera que no vamos a encontrar algo en el cual nosotros podamos disfrutar. En este sentido, había que reconocer entonces que los museos no son espacios monolíticos, espacios cerrados, sino por el contrario, tendrían que ser mucho más vitales y hacia allá va la apuesta de este museo. Y habría que recordar también que en el 2020, celebrando el Día Internacional de los Museos, el tema de este año fue Museos para la Igualdad, la Diversidad e Inclusión. De tal modo que a partir de las celebraciones que se hace cada año con respecto a los museos, se busca que sean espacios de encuentro en donde reconozcamos entonces que todos somos diferentes, ya sea por la lengua que utilizamos, por las creencias, por nuestra militancia política, por la forma de aprender, de ver, de conocer el mundo, de interactuar con el otro, los gustos, con nuestros prejuicios, es decir, tener estos serían los grandes retos de un museo por la igualdad, por la diversidad e inclusión, en donde todos tengamos cabida en este tipo de espacios. Lograr museos inclusivos es una tarea compleja, implica varios desafíos. Si pensamos además que aún antes de la pandemia por el COVID-19, la accesibilidad a estos espacios era por demás crítica para las personas con discapacidad, vemos ahora que resulta también complejo. ¿En qué sentido quiero decirlo? Es notable que al cierre de estos recintos por la crisis sanitaria, los miembros del museo, el personal del museo y así como las comunidades a las que sirven estas instituciones se volvieron más resistentes, ingeniosos e innovadores para hacer accesibles a su comunidad, a sus usuarios el acervo, desde la creación de visitas virtuales hasta los contenidos de Facebook, de Instagram, o desde los podcasts hasta las plataformas con acceso abierto en línea. Y vimos cómo todo el mundo hizo gala de su creatividad para hacer frente a esta nueva situación sin precedentes. Sin embargo, si hacemos un vistazo con respecto a estas formas accesibles a los museos, vemos que no necesariamente están haciendo o están adecuadas para las personas con discapacidad. Se requiere de ciertos elementos para poder acceder a estas plataformas. De ahí que sea interesante que reflexionemos ante las condiciones en las cuales vivimos, ¿qué hacemos para que las personas con discapacidad también accedan a este acervo? Y todo esto sirve de contexto para hacer esta charla, a la cual me invita el Museo Nacional de San Carlos para hablar sobre las cuestiones de accesibilidad a las personas con discapacidad y en particular lo que se está realizando desde el vínculo con la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, institución a la cual estoy adscrita, con el fin de dar respuesta o tratar de dar respuesta a lo que pasa con el acceso de las personas con discapacidad al museo. Pues bien, ya para iniciar la charla, quiero aprovechar esta oportunidad para señalar dos fechas muy importantes. Una de ellas es el 28 de noviembre, el Día Nacional del Sordo en nuestro país,
y otra es el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que conmemoraremos el 3 de diciembre. Ha llegado el momento de entrar en materia. El título de mi charla, les recuerdo, es Museos Inclusivos, Museos Sensibles, Ver, Escuchar y Tocar. Y comenzaré con algunos antecedentes. Entre ellos, mencionar que desde hace un par de décadas se habla de una nueva museología, en la cual se define el museo no como un contenedor de obras, sino como una entidad de movimiento, incluso como un agente social, en un espacio donde conviven personas con distinto origen, cultura, lengua, condición social e historia. El derecho a la cultura expresado en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008, así como la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en el 2011, conllevan al diseño de estrategias para propiciar que el museo sea un lugar accesible para todos, ya sea quienes presentan una discapacidad sensorial, cognitiva o motriz. La lectura de los apartados que integran la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por México en el 2018, nos conduce a una serie de reflexiones no solo en cuanto al reconocimiento del derecho que tiene todo ser humano a la salud, al trabajo, a la justicia, la educación, la cultura o la recreación, sino también sobre los medios y estrategias con los cuales se pretende que las personas con discapacidad ejerzan en plenitud estos derechos. En este sentido, es notorio el trabajo que desde las universidades públicas se realiza en conjunto con instituciones culturales, museos, sitios arqueológicos. En mi caso particular, coordino varios proyectos en los cuales participan colegas de distintas universidades, así como estudiantes, en su mayoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, con el fin de desarrollar diferentes propuestas de accesibilidad al museo para la comunidad sorda usuaria de la lengua de señas mexicana. En este sentido, abonamos con esta tarea al compromiso que tenemos como sociedad sobre la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos, tal como se muestra en el artículo 3 de dicha convención, el cual es respaldado más adelante en el artículo 4, numeral 2, y que a la letra nos dice lo siguiente. Con respecto a los derechos económicos, sociales y culturales, los Estados partes se comprometen a adoptar medidas hasta el máximo de sus recursos disponibles y cuando sea necesario en el marco de la cooperación internacional para lograr de manera progresiva el pleno ejercicio de estos derechos, sin prejuicios de las obligaciones previstas en la presente convención, que sean aplicables de inmediato en virtud del derecho internacional. Esto es, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en el 2008. Es innegable que existe una normativa a nivel internacional y nacional que obliga a cada uno de los estados a tener o a crear estrategias que permita el acceso a las personas con discapacidad a los recintos culturales, entre ellos los museos, o quizá a la zona, podemos mencionar también a las zonas arqueológicas, en fin, a diferentes lugares, de tal manera que se esté reivindicando su derecho al acceso a la información, a la cultura y a la recreación. Pero como ocurre generalmente, hay una situación legal, pero hacerlo de manera operativa, hacer la instrumentación y la planeación para que esto realmente se lleve a cabo, requiere de una serie de medidas y una serie de reflexiones y de investigación que hacer. Partimos entonces para poder hacer una planeación adecuada con respecto al acceso a las personas con discapacidad a los museos, por ejemplo, ver qué tanto las personas van a los museos. Y entonces es notable si pensamos en los datos que arroja una encuesta realizada por Conaculta en agosto del 2010 con respecto a los hábitos, prácticas y consumos culturales que tiene la población en México. Vemos que el 43% de los encuestados no había asistido a un museo y vemos también que algunos no recuerdan siquiera si tuvieron esta experiencia y vamos a encontrar entonces qué pasa con las personas con discapacidad. ¿Cuáles son las razones también, habría que agregar, por las cuales las personas no van a los museos? Y encontramos que algunas de ellas van por problemas de salud y por tener alguna discapacidad.
Entonces, a partir de reconocer que las personas no acuden a los museos por estar enfermos o por tener alguna discapacidad, habría que investigar entonces cuáles eran las condiciones de accesibilidad que tenían los museos para esta población en particular. Y entonces, basándonos en la encuesta realizada por INEGI, menciona que solo el 34.6% de 1.086 museos en el 2018 disponían de infraestructura para personas con discapacidad. Y con respecto a la accesibilidad en exposiciones y servicios con que cuentan los museos para personas con alguna discapacidad, encontramos que el 60.6% de las instituciones cuentan con medios de accesibilidad visual, 37.7% con medios de accesibilidad motriz, 22.7% con medios de accesibilidad auditiva y el 17.1% con medios de accesibilidad cognitiva. Como podemos observar con los datos arrojados en años anteriores, las cifras no son alentadoras, de ahí que diversas instituciones hayan buscado transformar el museo como un ente inclusivo a partir de reconocimiento de nuevas técnicas de comunicación para transmitir la información disponible a todos los visitantes potenciales en diferentes formatos, con el objetivo de permitir a cualquiera de sus visitantes que fuera parte de esta experiencia en un museo a partir de ciertas características o a partir de lo que demandaba este visitante potencial. Para ello, los museos identificaron 8 tipos de accesibilidad. Una de ellas el acceso físico, reconocer si había o existían barreras arquitectónicas, el acceso sensorial, cómo eran las características de estas exposiciones, si facilitaban la participación de los visitantes, por ejemplo, los visitantes con ceguera o baja visión o las personas sordas, el acceso intelectual, si las exposiciones que se realizaban excluían a los visitantes con poco conocimiento previo, o si estas exposiciones eran accesibles para las personas que tuvieran alguna discapacidad intelectual. Había otras posibilidades de acceso que había que identificar, como era incluso el económico, si los precios de las entradas al museo eran elevados o no, para públicos con recursos económicos bajos, y en este sentido si pensamos que en algunas familias en donde hay miembros con alguna discapacidad, pues les parece que es un gasto oneroso el visitar este tipo de instituciones. También entramos en identificar estas cuestiones de acceso emocional, es decir, esto es muy importante si pensamos que es el museo acoge a los recién llegados, es decir, el personal del museo está capacitado para entender la diversidad, entender la diferencia, entender a las personas con discapacidad, o si tenemos si tenemos ciertos prejuicios que ya de entrada impiden la comunicación entre aquel que nosotros reconocemos como diferente a nosotros. También había que identificar para lograr un museo inclusivo, pues un acceso a la toma de decisiones, y esto es el museo, cómo se vincula con los especialistas o también con estos visitantes potenciales, en este caso las personas con ceguera o con baja visión o las personas sordas. Se les ha preguntado cómo se sienten en estos recintos, en qué podrían mejorar, qué proponen, por ejemplo. Y el acceso a la información, de qué manera le llega la información a estas comunidades, en el caso particular de las personas sordas, cómo les llega es la información para que vayan a diferentes exposiciones, si se cuenta o no se cuenta con un intérprete en lengua de señas, si va a haber guías que sepan lengua de señas, en fin, todos estos elementos fundamentales para que las personas sordas se animen a asistir a un museo. Y también importante es mencionar la sensibilización a la comunidad. Si antes las personas sordas sentían que estos espacios no eran para ellos por alguna situación en particular,
¿De qué manera ahora cambiamos esa mirada que tienen sobre los museos para que acudan a ellos? Bueno, en ese momento presencial y ahora en el caso de la virtualidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo invitamos a esta población para que accedan al acervo de los museos de una manera virtual? Y por último, vemos el acceso cultural, en donde habría que reconocer si estas colecciones o estas exposiciones son relevantes y de interés para públicos específicos. Bueno, ya existe una red de museos inclusivos en la Ciudad de México, como el antiguo Colegio de San Ildefonso, el Centro Cultural de España en México, el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, el Centro de la Imagen, Exteriores Arte Actual, Fotomuseo Cuatro Caminos, la Fundación EDOS, Laboratorio de Arte Alameda, el Museo de Arte de la Secretaría de Ciencia y Crédito Público, el Museo de Arte Popular, el Museo de Arte de Querétaro, el Museo de Historia Natural, el Museo de la Basílica. Hay una variedad de museos que forman parte de esta red de museos inclusivos en la Ciudad de México y entre otros como el Museo de la Ciudad de México o el Museo Nacional de la Revolución, el Museo del Estanquillo, encontramos al Museo Nacional de San Carlos. Pues bien, como se ha podido observar, tenemos una amplia lista de museos accesibles en donde seguramente se han identificado estos 8 tipos de accesibilidad o estos 8 criterios que veíamos en una diapositiva anterior que tenía que ver con cuestiones de acceso sensorial, cultural, el acceso a la toma de decisiones, lo que tenía que ver con un acceso físico, si existían barreras arquitectónicas, en fin. Bueno, es de suponer que estos museos que integran la red de museos inclusivos pues hayan estado o estén trabajando con respecto a la identificación de estos 8 tipos de accesibilidad. Ahora ya podemos decir en resumen o señalar algunos puntos en particular con estas características de los museos inclusivos en los cuales tendríamos también que estar revisando. Una de ellas es contar con visitas guiadas a grupos de personas con discapacidad motriz, visual o intelectual. Obviamente esto requiere de planeación, por eso se requiere de hacer una reservación previa, asegurar unas instalaciones adecuadas para que se garantice la movilidad de los usuarios en silla de ruedas, contar con intérpretes en lengua de señas mexicana, contar con materiales sobre las exposiciones, información del museo en sistema braille, rampas y elevadores, recursos didácticos diversos, préstamo de silla de ruedas, reproducciones táctiles en sala. Como pudimos observar en la diapositiva anterior, hay una serie de condiciones que son necesarios para poder llamar a los museos como museos inclusivos. Y que además, si hacemos una revisión de ese listado, podríamos entonces ver que hay situaciones que se pueden resolver inmediatamente, pero también hay otros objetivos o algunas otras características que requieren de una mayor intervención de tiempo, de esfuerzo, de dinero y que por supuesto son importantes, pero justo tiene que ver con la planeación de cómo alcanzar esas metas y quiénes son los que se involucran para el desarrollo de las mismas. Al respecto, que a continuación voy a mencionar algunos de los proyectos que desde la Universidad Autónoma del Estado de Morelos he tenido la oportunidad de coordinar y en los cuales estamos trabajando desde hace ya algún par de años con el fin de lograr pues, nuestra apuesta hacia el logro de museos inclusivos. Para comentarles sobre los proyectos que hemos desarrollado, tengo que iniciar presentando al maestro Edgar Sanabria Ramos. Él es un líder de la comunidad sorda y es un colaborador muy cercano y junto con el maestro Edgar Sanabria desde el 2017 hemos empezado a hacer investigaciones y estudios con respecto al paisaje lingüístico de los espacios culturales. Es decir, nosotros hemos notado, y bueno, varios de ustedes coincidirán conmigo, en que en estos espacios culturales, por lo regular, lo que estamos acostumbrados a ver, la lengua escrita, las lenguas orales, principalmente las lenguas dominantes, poco hemos visto de las lenguas minoritarias, en este caso de las lenguas originarias, y menos hemos visto con respecto al uso de la lengua de señas.
Sin duda, del 2017 a la fecha hemos visto notables avances con respecto, insisto, a la visibilización de la lengua de señas mexicana, principalmente en la figura del intérprete de lengua de señas, en las exposiciones temporales, en el uso de estos videos, en donde podemos apreciar el recuadro del intérprete y también a partir de la participación de estos profesionales en las visitas guiadas. Sin embargo, algo que nos parece muy importante, eh, tanto para el maestro Edgar como para mí, es ver de qué manera sean los propios sordos, los propios miembros de la comunidad sorda, que sean los que coordinen y dirijan estas actividades, estas visitas guiadas, de tal manera que haya un diálogo entre el guía de manera directa con la persona sorda a la cual están acompañando en su recorrido. Sin duda se requiere de la participación activa de las comunidades sordas y sobre todo de una reflexión sobre la lengua de señas, pero también sobre el español, porque la información que aparece en la mayoría de las cédulas que se utilizan en los recintos culturales está en español. Entonces, no solamente es un trabajo de traducción y de interpretación, sino también tiene que ver con un trabajo que responde a cuestiones educativas, que responde a una cuestión de bagaje cultural, que responde a una serie de demandas que se hace del museo hacia el destinatario, hacia el visitante. Y de esta manera, si consideramos las características de la comunidad sorda, tienen que ser, tendríamos que revisar las características sociolingüísticas y por ello es muy importante que aparezcan las personas sordas como miembros de los museos, es decir, que haya personas sordas que entiendan la situación de su propia comunidad y que también de esta manera se favorezca esta guía y esta guía por los museos, pero también entender la autonomía de las mismas personas sordas para visitar estos espacios. Eh, Después de varios años y pensamos que a partir del 2017, quizá antes, el maestro Edgar y yo hemos realizado diferentes investigaciones con respecto a este paisaje lingüístico del que ya les comentaba. Incluso hicimos una primera aproximación al Museo Nacional de Arte para ver de qué manera podíamos enlazarnos, él como miembro de la comunidad sorda, como líder de la comunidad sorda, y en este caso desde la lingüística, desde el conocimiento de la gramática de la lengua de señas, desde un conocimiento de segundas lenguas, poder hacer de los museos un espacio inclusivo, en este caso un espacio inclusivo para la comunidad sorda señante. No solamente, esa fue una primera incursión, pero también hemos hecho otras andanzas en el museo, en el sitio arqueológico de Tlatelolco, en el sitio arqueológico de Xochicalco, y bueno, ahora nuestra intención es continuar este trabajo en el Museo Nacional de San Carlos. Partimos de esta idea se trata de una historia de múltiples voces, museos y sitios arqueológicos por la igualdad, la diversidad, la inclusión, porque el pasado es de todos, porque tendemos hacia el reconocimiento de la diversidad cultural y lingüística y porque como seres humanos todos tenemos derecho a este patrimonio artístico y cultural de la humanidad. Todas estas experiencias en distintos lugares, como son los sitios arqueológicos o los museos, nos llevó a nosotros identificar varias tareas que deben atenderse para lograr que realmente sean espacios de inclusión. Reconocer sin duda las características sociolingüísticas de la comunidad sorda, desde aquellas personas sordas que son monolingües en lengua de señas mexicana, como aquellas que tienen un grado alto de bilingüismo, y no solamente lengua de señas mexicana y español, sino lengua de señas mexicana y alguna otra lengua, o lenguas con la misma modalidad, lengua de señas mexicana, lengua de señas argentina, lengua de señas americana, en fin. También podemos reconocer la diferencia, la competencia que tienen estos miembros de la comunidad sorda con la lengua escrita. También reconocer que hay personas sordas que no usan la lengua de señas mexicana, que prefieren comunicarse a partir de la lengua oral o de la lengua escrita y que, bueno, atender a esa
a esa diversidad también es importante si queremos realmente hacer efectivo eh, que haya una inclusión en estos lugares. Nos parece muy importante que haya formación de adultos sordos que introduzcan a los niños, los jóvenes y también a otros adultos sordos en la práctica cultural de la visita a estos espacios. Nos parece también fundamental que haya un corpus de lengua de señas mexicanas sobre el ámbito de la museología y también de la arqueología y que hubiera cursos de lengua de señas mexicana para la comunidad, para el personal de los museos. Y por supuesto, también contar con diseños de aplicaciones y de prototipos de guías en lengua de señas mexicana que favorezcan la participación de la comunidad sorda de estos recintos. Como se darán cuenta, muchas de estos puntos que estoy señalando tienen que ver con una situación presencial. Sin embargo, veremos que varios de estos señalamientos tendrán que ser recuperados para un espacio virtual, sobre todo la importancia de la visibilización de la lengua de señas mexicana. También nos hemos dado a la tarea de analizar qué va a pasar con este acceso a los acervos de los museos para las personas con discapacidad, atendiendo a los entornos virtuales, saber si realmente el uso de estos dispositivos están contribuyendo o están favoreciendo que las personas con discapacidad accedan a ellos y si realmente se está cumpliendo con esta mirada de inclusión ante las condiciones en las que estamos viviendo de crisis sanitaria. Una de las personas que está encabezando esta investigación pues es Elizabeth Valle de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también contar con, quiero mencionar a otros dos grandes colaboradores de estos proyectos que es Daniel Estrada y Bastian, quienes colaboran de manera muy cercana en la revisión de textos escritos, de cédulas que tienen que ver con pintores, con obras literarias, en donde se hace referencia a las personas sordas con el fin de hacer textos mucho más amables en español para las personas sordas que tienen algún dominio de la lengua escrita y también sea una forma de acceder al conocimiento, a la cultura y a la información y también a partir de este tipo de textos con una estructura mucho más amigable estamos viendo las posibilidades de acercarlo a la lengua de señas mexicana. Y nuestra última gran aventura, que es esta visita al Museo Nacional de San Carlos a partir de una narrativa gráfica en donde lo que nosotros queremos demostrar es esta empatía, esta posibilidad de que las personas del Museo Nacional de San Carlos están abiertas al aprendizaje de la lengua de señas, a generar ambientes que hagan que las personas sordas, señantes, se acerquen a este recinto y también será el pretexto para que se hagan historias compartidas sobre lo que ocurre al interior del museo, lo que ocurre con ciertos pintores, lo que ocurre en los recorridos y tendremos que migrar, por supuesto, a una plataforma que es una plataforma digital. Pues bien, ya para finalizar esta charla y el recorrido que he intentado hacer mencionando características de los museos inclusivos, mencionando los proyectos que se han realizado en conjunto con distintas instituciones, lo que creemos que debiera de hacerse para algunas comunidades, en este caso para la comunidad sorda señante, y pensando en esta meta, en este objetivo de los museos, de lograr museos inclusivos y en el contexto que vivimos actualmente debido a la crisis sanitaria, la inclusión, qué tan importante es la inclusión, qué tan importante es la empatía, qué tan importante es reconocer en el otro lo que nos envuelve, lo que nos unifica como seres humanos, reconocer la diversidad, pero también reconocer que todos somos parte de este género, de esta raza humana. Y para ello quisiera rescatar y compartir con ustedes
esta frase de Ernesto Otón al hablar sobre las condiciones de los museos y bueno, desde su calidad de subdirector general de Cultura de la UNESCO me parece muy importante. Entonces él comenta que en una situación en que miles de millones de personas de todo el mundo están separadas unas de otras, los museos pueden unirnos. Sin duda, resulta esperanzador y profundamente provocador concebir el museo como un organismo vital que late a la par de la vida de la comunidad de la cual se encuentra inserto. Estos espacios son valiosos porque nos ofrecen la oportunidad de interactuar personas que podemos o no compartir la misma lengua, con historias y culturas diferentes, pero que al estar ahí nos permiten reconocernos como parte de algo más grande, de un mismo mundo. El escenario que hoy nos toca vivir, virtual o presencial, nos enfrenta a nuevos retos por lograr que el museo sea un espacio de inclusión. Ha llegado el fin de esta charla. Quiero agradecerles a todos por su paciencia, por escucharme, agradecer la invitación que me hizo el Museo Nacional de San Carlos para esta presentación y quiero celebrar con todos ustedes el 28 de noviembre con Día Nacional del Sordo con esta frase. El uso de la lengua de señas marca la diferencia, pero nos hace iguales. Muchas gracias. Gobierno de México.